Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Hoy vamos con dos historias más de encuentros paranormales. Primero, El hombre en el bosque. Cuando era adolescente, en los años 90, iba todos los años a un gran viaje de campamento con toda mi familia extendida. El campamento estaba junto a un lago. Nuestro sitio quedaba un poco en el borde del área. Cerca había una especie de terreno que se adentraba en el lago, como una pequeña península. Para llegar allí tenías que caminar por senderos a través de una zona densa y boscosa. Los senderos se abrían a un claro pequeño y más allá había otra zona llena de árboles en el borde de esa península. Ese pequeño bosque terminaba en un acantilado que caía varios metros hacia el lago. No se podía llegar en bote directamente a ese lugar, a menos que tuvieras equipo de escalada. Ese día estaba con tres de mis primos. Habíamos extendido una manta en el claro entre los senderos y los árboles. Teníamos, teníamos un estéreo de baterías y nos quedamos ahí todo el día, desde la tarde hasta entrada la noche. Nadie pasaba por ahí. No era un lugar donde la gente se reuniera. En algún momento, cuando todavía había luz, una de mis tías y su novio pasaron a vernos. Caminaron hacia los árboles, exploraron un poco y luego regresaron al campamento. Un par de horas después, el sol ya se había ocultado completamente. Estaba totalmente oscuro. De repente, vemos una luz moviéndose entre los árboles. Nos quedamos pensando, ¿qué es eso? Mientras mirábamos, un hombre salió del bosque, con una linterna en la mano. Sentí un miedo instantáneo, porque ese pequeño bosque era muy reducido, lo que significaba que ese hombre o había estado escondido ahí todo el día o era algo mucho más extraño, que ni siquiera podía procesar en ese momento. El hombre salió de entre los árboles y caminó directamente hacia nosotros. Vestía como si hubiera salido de los años 70. Pantalones acampanados de pana marrón, un cinturón, una camisa abotonada con un estampado típico de esa época. Yo estaba paralizada de miedo. Todos lo estábamos. Nadie dijo una palabra. Mientras se acercaba, nadie habló. Sin decir nada, se sentó en nuestra manta, se quitó la mochila, sacó una botella de vino y preguntó si queríamos. Mi mente estaba en alerta total, pero mi cuerpo de 14 años solo pudo reaccionar con una risa incómoda. Le dijimos que no, gracias, sin discutir. Guardó la botella de vino en su mochila y se la volvió a poner. Se levantó y comenzó a caminar hacia el sendero, que llevaba de regreso al campamento. Pero lo que pasó después fue lo más extraño de todo. En lugar de seguir el sendero, simplemente siguió directo hacia la maleza. Se metió entre los arbustos densos, caminó a través de ellos como si no existieran. Literalmente atravesó un arbusto grande y espeso. Fue increíblemente extraño. Nos quedamos en completo silencio, mirando, no nos movimos, hasta que dejamos de escuchar el sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pasos. Cuando el bosque volvió a quedar en silencio, recogimos todo rápidamente, nos tomamos de las manos y corrimos de regreso al campamento. Encontramos a nuestros padres riendo y bebiendo alrededor de la fogata. Les preguntamos si habían visto a un hombre salir del bosque, pero dijeron que no, y simplemente dejamos el tema ahí. Nunca volvimos a hablar de eso, nunca lo volvimos a repetir, pero yo pienso en ese momento todo el tiempo. ¿Quién o qué era ese hombre? Se veía tan real como cualquier persona, pero su ropa y su comportamiento no tenían nada de normales, y hasta el día de hoy sigue persiguiéndome. Vamos con la segunda historia. Esta no es realmente una historia aterradora para mí, más bien es algo hermoso, aunque sé que otros podrían no verlo así. Mi esposa murió el 31 de mayo del 2022.
durante un procedimiento médico rutinario, una biopsia. En nuestra casa tenemos un poste de luz en el jardín delantero. Tenía una lámpara solar que ya estaba fallando. Cuando fuimos a reemplazarla, yo quería instalar una luz conectada por cable, controlada con un interruptor cerca de la puerta, pero ella quería otra luz solar, que se encendiera sola al anochecer y se apagara al amanecer. Al final elegimos la luz solar. Duró unos 6 meses y siempre bromeábamos con eso. Deberíamos haber comprado la, deberíamos haber comprado mejor la otra luz, la que tiene cable, en lugar de esta cosa tan cara, que ni siquiera duró. La noche en que ella murió, yo estaba solo, borracho, de pie en el jardín delantero mirando al vacío. Entonces la luz parpadeó. Un pequeño destello. No era muy brillante, pero definitivamente fue un parpadeo. Dije en voz alta, ¿viste eso? Y en ese mismo instante volvió a parpadear. Me acerqué al poste. Golpeé la parte de arriba varias veces. Nada. Me di la vuelta para irme, y entonces la luz se encendió otra vez. Parpadeos, destellos. Volví a acercarme y pregunté, ¿eres tú? La luz se apagó por unos segundos y luego parpadeó una vez. Entonces pregunté, un parpadeo es sí y dos es no. Parpadeó una vez. Nosotros habíamos entrenado a nuestros perros para responder con ese mismo patrón. Un ladrido para sí y dos para no. Así que entendía perfectamente. Pasé los siguientes 45 minutos hablando con una lámpara. Incluso hay un video de unos 20 minutos grabado sin cortes. En algún momento mi hijo salió. Me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué rápidamente y me dijo, son las 2:45 de la noche. Estás borracho en el jardín hablando con una luz. Eso no suena muy saludable, papá. Pero no me importó. Los parpadeos comenzaron a hacerse más lentos. Cada vez había más tiempo entre una respuesta y otra, hasta que casi desaparecieron. Antes de irme, le dije, sabes que te amo, ¿verdad? La luz parpadeó una vez, y desde entonces, casi 4 años después, nunca volvió a parpadear otra vez. ¿Y ustedes qué piensan? Déjenme saber en sus comentarios sus opiniones acerca de esta historia. La segunda historia es particularmente hermosa a pesar de todo. Nos vemos mañana en otro episodio de Señales Ocultas.